En el campo político, el liderazgo es fundamental, prácticamente es determinante. Es decir, sin el liderazgo, si no hay liderazgo, no hay acción política. El liderazgo está relacionado de forma íntima con la acción política. Para tener posibilidades de usar el campo político, se requiere de forma imprescindible el liderazgo político. Ahora, ¿por qué hay personas que en este momento tienen el cargo pero no son líderes? O sea, no lideran. Hay varios factores que explican esto. Uno de ellos es que el MAS es una aglutinación de grupos corporativos. No es un partido político orgánico como tradicionalmente hemos conocido y como dice la teoría. Es una aglutinación, un grupo de, organizaciones duras, yo llamo, porque son organizaciones muy autoritarias, muy verticales, que actúan de manera, se movilizan de forma, con una agenda corporativa y actúan de manera autoritaria. Entonces, la votación de ellos, lo que nosotros llamamos técnicamente en comunicación política como el voto duro, la votación de ellos es rígida. Por lo tanto, eso les garantiza de que cualquier persona que vaya, ahí no hay una evaluación meritocrática, digamos, cualquier persona que vaya como candidato, automáticamente tiene el respaldo asegurado de esta votación dura. Más lo que puedan conseguir, ¿no es cierto? Eso pasó en el Chaco, lamentablemente. El voto duro del MAS, más lo que puedan conseguir ahí con la campaña, añadiendo a este voto duro, a este bolsón de votos, y el fraccionamiento de la oposición, a veces en algunos lugares hasta en 4 partes, ha facilitado pues que el MAS tome el control total. O sea, el gran responsable de que el MAS tome el control total de la región del Chaco, en gran parte tiene que ver el fraccionamiento de la oposición. Bueno, pero eso es otro tema. Lo que yo quiero hablar en esta ocasión es acerca del liderazgo político, la importancia del liderazgo político, entendiendo el liderazgo como la capacidad de dirigir, la capacidad de articular, la capacidad de hacer alianza, la capacidad de poder lograr unir a una determinada región, sociedad. Ese es el factor determinante de un liderazgo. ¿Quién es líder? ¿Quién es ahí? Una diferencia muy abismal entre el jefe y el líder. Entonces, en este caso, el Ejecutivo Regional, por la falta de liderazgo, le ha cedido terreno enorme, en el campo político hablando, le ha cedido al gobernador departamental. Su cobardía, su falta de, capacidad de poder enfrentar estos momentos complicados, entonces le ha valido de que se le ceda prácticamente el Chaco, le entregue el Chaco al gobernador departamental para que el gobernador aparezca ahora como el líder del departamento en el tema del Margarita. Es decir, es muy sencillo hablar y aparentar las cosas, pero no demostrar la apariencia. O sea, es cierto, como dice Maquiavelo, la política es solo apariencia. Pero la apariencia sin sustancia, o sea, como nosotros decimos en comunicación, la comunicación sin sustancia, la apariencia sin acciones no tiene consistencia, así nomás de claro. Lamentablemente es así. O sea, la apariencia es fundamental, es necesaria, pero debe tener sustancia. La imagen en comunicación se aplica muy bien este tema, ¿no? Entonces la imagen es fundamental, pero detrás de la imagen tiene que haber sustancia, tiene que haber respaldo, porque si no se cae esto. Al primer soplido se cae. Entonces, en el liderazgo político es importante la impronta, es importante la personalidad, es importante la apariencia del liderazgo, pero las acciones ratifican, reafirman esto del liderazgo. El Ejecutivo Regional falló desde el primer momento. O sea, el Ejecutivo Regional no es líder político. O sea, ha demostrado que no tiene credenciales para liderar la región. Este es un problema serio para nosotros, porque él no tiene capacidad de liderazgo. No tiene una agenda, no tiene una visión. El elemento fundamental de un líder, cómo se diferencia, cómo se identifica a un líder, es su visión. Hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere dirigirse, a dónde quiere llegar. Ese es el primer síntoma, la primera característica de un líder, la visión de futuro. Estamos aquí, pero queremos llegar allá. Segundo, busca alianzas, acuerdos. La política, por eso discutí el otro día con un amigo de la oposición, y porque se quejaba de que no tiene las condiciones, y que por acá, y que por allá, y que el MAS tiene todo, puede hacer todo, qué sé yo. Yo le decía, la política
la política, en el campo político, tiene varias fases en el aspecto de la teoría política. Primero es la aspiración del poder. Uno aspira, yo quisiera ser. La segunda es la conquista, soy. La tercera es la retención del poder. Y la cuarta es la amplificación del poder. No sé si me entiende, ¿no? Entonces, esta es digamos, lo que la teoría política explica, el procedimiento, la forma como se administra el poder. Entonces, yo decía, tú tienes el poder en tus manos. O sea, de todo el espectro del campo político, tú tienes un pedazo del poder. Lo que tienes que hacer ahora es retener ese poder, porque estás perdiendo poder. Cada día que pase que no haces nada, pierdes poder. Es retener ese poder. Y después de retenerlo es amplificar el poder, ¿no? Se llama consenso público, se llama legitimidad, se llama eso. El poder tiene que ver con el respaldo que tú tengas de la sociedad. Eso, el mandato que te da la sociedad. Obviamente que este es medio subjetivo, es abstracto, pero se entiende de esa manera y se maneja de esa forma para poder hacer que se administre y se estudie, analice la dinámica del poder, que es tan complejo. Entonces, vivimos en una sociedad líquida, significa de que la sociedad es demasiado gaseosa, digamos, o sea, se deja llevar mucho por las tendencias, hay multiplataformas de comunicación, eso hace que se dificulte demasiado el retener el poder. No sé si me comprende. Entonces, esto es importante entender para poder saber cómo se administra la política. Ahora, volviendo al tema del Ejecutivo Regional, el Ejecutivo Regional, al no haber tomado ninguna acción referente al tema Margarita, que en los hechos es una realidad y salió un delegado de Tarija totalmente destemplado, desubicado, el amigo hay una demanda ante el Tribunal Constitucional, existen los documentos que respaldan que efectivamente la gobernación o en este caso un ciudadano que es presidente de la Asamblea, porque él aparece como ciudadano ahí, un ciudadano que es el presidente de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, ha pedido el congelamiento de las cuentas de Tarija y de Chuquisaca. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? En política está claro que no hay nada que sea espontáneo, absolutamente nada, nada ocurre de forma espontánea, aparentemente es espontáneo, pero nosotros que estudiamos la política, nosotros miramos atrás, o sea, es como cuando el investigador de un crimen llega al lugar de la escena y hace el estudio, y él hace unos círculos, primero hace unos círculos. Y en ese círculo, en esos anillos, la pregunta es, ¿a quién beneficia el crimen? No se deja llevar por los sentimientos, por ahí la esposa está llorando, los hijos, qué sé yo, el amigo está llorando, moco tendido. No se impresiona él por los sentimientos o por la escena, digamos, que pueda presentar el ser humano. El investigador profesional primero hace un anillo y comienza a descartar hasta llegar al punto del crimen. Él descarta, todos son sospechosos para él, todo. Entonces, y él dice, ¿a quién beneficia el crimen? ¿Quién se sale beneficiado con esto? Ese es sospechoso. Y ahí comienza la investigación. En política hacemos algo similar. Cuando ocurre un fenómeno y aparentemente es espontáneo, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿ese hecho a quién beneficia? Punto. Ahí comienza la explicación. Entonces, porque no hay nada que sea espontáneo, está claro, ¿no? Esta acción de Margarita responde a la iliquidez del gobierno. El gobierno necesita plata, necesita efectivo. El gobierno nacional requiere resolver, porque ahorita está como el agua al cuello, ya está llegando a la nariz, ¿no? Con el tema de los combustibles, el subsidio al combustible. Eso se debe eliminar. Obviamente que no lo va a eliminar, porque se cae el otro día, se lo elimina. Pero eso se debe eliminar, es una irresponsabilidad de estos gobiernos socialistas, estos gobiernos estatistas, ¿no? Es una irresponsabilidad porque eso hace que el Estado tenga que aparentemente demostrar una solidez cuando no existe. El subsidio aparentemente en el corto plazo es un beneficio, pero en el largo plazo es un perjuicio, ¿no? Y el subsidio de los hidrocarburos beneficia a los ricos, no a los pobres. A los ricos beneficia. A los ricos. Está demostrado técnicamente, hay varios estudios eso.
que los ricos, los millonarios, son los que se benefician con el subsidio, y no así el pueblo, no así la gran masa de pobres, como aparentemente que se cree que es, ¿no? Entonces es una distorsión de la economía. Bueno, pero eso es otro tema que hay que discutirlo en otro momento. Pero el gobierno está desesperado por eso y lo que necesita es efectivo. Entonces quiere retener la plata de los departamentos productores de gas, retenerla, o sea, ellos, porque si hay congelamiento de cuentas, venga aquí, ¿no? Y ellos lo manejan. Entonces, y disponen de sus recursos, y es pues mucha plata, es mucho dinero. Entonces el gobierno está desesperado y para que se descongele las cuentas va a llevar 1 año, 2 años, qué sé yo, y el gobierno ya hasta eso podrá resolver y después puede volver a arreglar. Está desesperado en este momento porque no tiene plata. Ese es el problema de fondo, ¿no? Y va a buscar cualquier mecanismo para poder conseguir el dinero. ¿Cómo se explica que el tribunal haya admitido ese recurso, esa acción de parte de este ciudadano, de este vecino, ¿no es cierto? ¿Cómo se admite? Si obviamente eso no tiene pie ni cabeza, ¿no? Es ridículo, cualquier abogado se da cuenta que eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se explica? Justamente con lo que acabo de decir. Porque detrás de esto hay una intencionalidad, quieren plata, la plata en efectivo, la plata rápida, ¿no? Que ellos puedan disponer en este momento. Eso requiere. Entonces, este es el problema de fondo en este caso del gobierno nacional. Y es la motivación, yo creo. Ahora, el gran perdedor de todo esto es el Ejecutivo Regional de Yacu, el Gran Chaco. Porque él es la MAE. Supuestamente tenemos una autonomía regional, somos sonorentas, separados de Tarija, qué sé yo. Y sin embargo, el que nos defiende, el que nos representa de nuestros intereses es Tarija. Y se queda callado el Ejecutivo Regional. Se queda callado, se calló en 7 idiomas. Y la vez que salió a decir muy tibiamente, no, confiamos en el gobierno, imagínense ustedes, qué barbaridad. O sea, el Ejecutivo le mete la mano al bolsillo del gobierno y no dice nada. Dice, siga nomás, saque lo que quiera, ¿no? A ver, deme el cambio después. No es así. Tenemos la autonomía regional y elegimos a una personalidad, entre comillas personalidad, que es el Ejecutivo Regional, ¿no? Para que represente nuestros intereses. Y sabe que hay algunas cosas muy sagradas del Chaco. Por ejemplo, la autonomía es una de ellas. El segundo es el 45%, las regalías, es una conquista enorme. Las regalías es un aspecto fundamental. Es decir, eso forma parte, digamos, de la columna vertebral del Chaco. Las regalías, el 45%, producto de una lucha histórica. Y que este señor no diga nada, no defienda cuando el gobierno quiere meter la mano al bolsillo, ¿ah? Es grave. Entonces, yo pienso que la pregunta es entonces, ¿para qué la autonomía regional? ¿Para qué el Ejecutivo Regional? ¿Para qué una autoridad que tiene tanto poder como el Ejecutivo Regional si no va a hacer la representación? ¿Cuántas veces el Ejecutivo, ahí sus correligionarios han dicho, somos independientes, nosotros no tenemos nada que ver con Tarija, somos autónomos, y ahora requerimos que actúen de forma autónoma? ¿Para qué este estatuto? Este estatuto le da un mandato al Ejecutivo para que el Ejecutivo defienda los intereses del Chaco, defienda, es decir, represente. Es como nuestro abogado que nos defiende, nos representa ante instancias. Le hemos dado a él el poder para que justamente haga esa representación y no lo ha hecho hasta ahora. No lo ha hecho. El gobernador contrató una empresa y está acreditando esa empresa, el gobernador departamental, y lo está haciendo a nivel de la región. Ha presentado documentos hace poco acá. Es una vergüenza para nosotros. Nos avergüenza que sea otro, el vecino, el que tenga que representarnos, porque el nuestro está durmiendo y está temblando debajo de la cama, ¿no? Ahí está perdido y asustado, con miedo. El nuestro, el vecino tiene que venir acá y decirnos, a ver, ustedes están huérfanos, los voy a representar. Eso ha hecho el gobernador departamental. Entonces, ¿para qué tenemos gobernador, o digo ejecutivo regional, que se hace llamar emperador, gobernador, inca, no sé, todos los nombres que ahí se hacen nombrar? ¿Para qué tenemos esa autoridad si no nos va a representar? Y se representa con acciones. El gobernador ha contratado una consultora, ha acreditado para hacer el seguimiento, para que no nos trampeen en ese estudio que están haciendo, ¿no? Eso tenemos que hacer, ya, vamos. Y si el gobierno quiere, vamos al juego y juguemos con el gobierno, pero no nos queremos con el brazo cruzado, esperando que las bolas del toro caigan algún día. No va a caer nunca. Entonces, necesitamos
que la autoridad asuma su papel, su rol, y su rol es del liderazgo. ¿Qué significa eso? Significa representación, y no nos ha representado hasta ahora. Es una vergüenza. ¿Para qué? A ver, esta es la pregunta. ¿Para qué queremos autonomía si no vamos a usar la autonomía? ¿Para qué decimos que somos autónomos, separados de Tarija? ¿No? Tarija no tiene nada que ver con nosotros. Si tiene que venir, traspasar los límites, el gobernador departamental, venir al Chaco y decir, los estoy representando a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están huérfanos, ¿no? Porque ustedes porque la representación que estamos haciendo, lo estamos haciendo del 45% también. O sea, la acción de defensa no es solamente por el 55%, es por el 11%, o sea, por el todo. Bueno, nosotros debemos estar de cabeza y defendiendo nuestro pedazo, el 45%. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué el Ejecutivo Regional? Esta es mi preocupación y esta es mi reflexión y además mi inquietud, la falta de liderazgo. Y hay una falta de liderazgo en el Ejecutivo Regional como también en el gobierno municipal. También hay una falta de liderazgo, es evidente. Pero la inutilidad, la incapacidad de parte del Ejecutivo Regional es realmente para llorar. Esa es nuestra...